Bienvenidos chicos a su academia virtual. Ahora esta vez vamos nosotros a ver el tema muy importante en física conocido como la descomposición de vectores. En este caso nosotros vamos a ver cómo podemos formar dos o más vectores a partir de uno solo. Este proceso se le conoce como el proceso contrario a la composición vectorial, o sea, aquella composición que consistía en los métodos como por ejemplo el método del paralelogramo, método del triángulo, método del polígono. ¿Te acuerdas, no? Claro, ahora en este caso vamos a ver nosotros ya no hallar la resultante mediante esos métodos, sino vamos a ver la forma de hallar la resultante pero descomponiendo los vectores. Un poquito raro, ¿no? Pero es un método muy eficaz porque nos permite calcular una resultante mucho más rápido, mucho más efectivo y mucho más comprensible. A ver, veamos entonces. Imagínate que tenemos el vector A que forma un cierto ángulo con el eje de las abscisas. Es más, este vector A se puede asociar a un plano cartesiano, eje de abscisas y eje ordenadas. Entonces, nosotros a partir de ello, a partir de este vector A, podemos formar un montón de vectores, pero lo más importante es que esos vectores tengan que tener una facilidad para poder resolverse, ¿no? O sea, en este caso, por ejemplo, podríamos formar un triángulo rectángulo, que tú ya sabes que es un triángulo rectángulo, es un triángulo especial, que puede llegar a ser un triángulo notable o un triángulo pitagórico. Entonces, para mí es mucho más sencillo trabajarlo de esa manera. Si deseas, puedes formar otras figuras, como por ejemplo paralelogramos, pero no es muy recomendable. Más recomendable es trabajar con lo que es un triángulo rectángulo. Muy bien, entonces iremos. A partir del vector A, nosotros del origen o de la colita del vector, vamos a trazar un vector, así, hacia la derecha. Claro, hacia la derecha este vector. Y luego vamos a trazar otro vectorcito hacia la puntita del vector, o sea, hacia arriba. Muy bien. Entonces, estas dos son las componentes del vector, al cual le vamos a llamar A sub x porque es paralelo al eje de las abscisas, y a este le vamos a poner A sub y porque es paralelo al eje de las ordenadas. Es más, podemos decir nosotros acá que estos dos vectores son perpendiculares, o sea, forman un ángulo de 90 grados. Muy bien, entonces, aplicando lo que es nuestro criterio de razones trigonométricas, vamos a ver nosotros de que si dividimos el cateto opuesto entre la hipotenusa nos daría el seno del ángulo. Y despejándolo, entonces vamos a tener que la componente está en función del seno del ángulo, la componente ordenada. Y la componente abscisa sería el coseno del ángulo, entonces estaría de esta forma. Es por eso que se puede demostrar que A sub x es igual al módulo del vector A multiplicado por el coseno del ángulo. O A sub y es igual al módulo del vector A multiplicado por el seno del ángulo. Muy bien, esta técnica, bueno, es un poquito no factible. ¿Por qué? Porque como está en función de las razones trigonométricas y algunos tienen problemas con el aprendizaje de razones trigonométricas, a veces se memorizan mal los triángulos notables. Entonces, si tú quieres trabajar con triángulos notables, está bien, perfecto. Hasta yo mismo lo voy a trabajar en los ejercicios. ¿Por qué? Porque es mucho más asequible a trabajar con las razones trigonométricas. Pero si deseas también puedes trabajar así como te estoy dando en el concepto teórico. Si quieres hallar la dirección del vector es muy sencillo, sería la arcotangente de la componente de las ordenadas sobre la componente de las abscisas. Y así es como podemos calcular nosotros el valor de la dirección del vector dado o vector resultante. Muy bien, vamos a desarrollar el siguiente ejercicio, el cual nos dice determina el módulo del vector resultante. Acá tenemos dos vectores cuyos módulos son 50 y 20 raíz de 2 y bueno, tienen ángulos formados con las abscisas de 45 y 37 grados. Para ellos entonces nosotros vamos a calcular lo que es el vector resultante utilizando el método de descomposición vectorial. A ver, mírame. Primero vamos a comenzar con este vector de 50 unidades, el cual se va a descomponer así de esta manera. Un vectorcito hacia la derecha y otro vectorcito hacia arriba. Claro que sí. Muy bien, así es. Entonces, estos dos vectores que tú estás viendo hacia la derecha
y hacia arriba son las componentes de ese vector. Claro, estos dos vectores son perpendiculares, obviamente, ¿no? Profe, y ahora, ¿cuánto vale cada una de las componentes? Como el ángulo es de 37 grados, entonces se cumple que es un triángulo notable. 37, 90 y acá 53 grados. Profe, ¿y cómo sería entonces? Ya, a 37 se lo pone 3K, a 53 se lo pone 4K y la hipotenusa sería 5K. Pero 5K es igual a 50, que es el módulo de este vector. Quiere decir entonces que K vale 10, por supuesto. Entonces, si K vale 10, esto quiere decir que la componente que está acá sería 4 por 10 igual a 40. Y la componente que está acá arribita sería 3 por 10 igual a 30. Correcto, muy bien, así sería. Ahora vamos a hacer lo mismo con este otro vector que estás viendo acá, que vale 20 raíz de 2 de módulo. Igual, lo vamos a descomponer. Sería un vector hacia la izquierda, claro que sí, y otro vector dirigido hacia arriba, por supuesto. Estos dos vectores, que también son perpendiculares, representarían las componentes de ese vector 20 raíz de 2. Pero eso sí, profe, triángulo 45, 90 y 45 también es un triángulo notable. Claro, profe, ¿y cómo son sus componentes? Ya serían A y A raíz de 2. Entonces nos damos cuenta que A raíz de 2 es igual a 20 raíz de 2. O sea, quiere decir que A vale 20. Entonces esto valdría 20 y eso de acá también valdría 20, por supuesto. Eso es lo que estaba ocurriendo entonces. Muy bien, una vez que ya tenemos entonces las componentes de los vectores, lo que vamos a hacer ahora es operar matemáticamente vectores que están en la misma dirección y en direcciones opuestas. Por ejemplo, acá tenemos 40 hacia la derecha y 20 hacia la izquierda. Entonces estos dos vectores se van a restar en módulo. Sería 40 y 20, la diferencia nos daría 20. 20 hacia la derecha. Claro, así es. Luego tenemos hacia arriba componente 30 y hacia arriba 20. Eso quiere decir que vamos a tener 50 para arriba, que sería la suma porque van en la misma dirección, se están sumando. Muy bien, tenemos entonces 50 dirigido hacia arriba, correcto. Y la resultante de esos dos vectores de 20 y 50 que son perpendiculares sería simplemente la diagonal del vector que tú estás observando ahí. Entonces nosotros vamos a dibujar esto de acá. La resultante es el vector que une el primer vector con el último vector. Esta es la resultante, correcto. Ahora tú dirás, profe, ¿y cómo lo calculamos? Ya lo vamos a calcular con el teorema de Pitágoras. Pero para ser más preciso vamos a sacarle décima y décima. ¿Correcto? Para hacerlo más sencillo. Entonces trabajaremos solamente con 5 y con 2 únicamente. Porque ya le hemos sacado décima. Al final le vas a devolver lo que le has simplificado. Simplemente se ha hecho para reducir pasos. Entonces, aplicando el teorema de Pitágoras, r cuadrado es igual a 2 al cuadrado más 5 al cuadrado. Correcto. Entonces, r cuadrado es igual a 4 más 25. Muy bien. Acá sale 29, sacarle la raíz, r vale raíz de 29. Ojo, pero le había sacado décima, entonces tienes que devolverle esa décima. No te puedes quedar con la décima. Muy bien, esa sería la respuesta. La clave, la B de burrito. Muy bien, fácil y sencilla. Veamos el siguiente problemita a continuación, el cual nos dice, hay el módulo de la resultante. Tenemos acá tres vectores en un plano cartesiano que se encuentra girado, ¿no? Bueno, acá tenemos el vector de 11 raíz de 2 de módulo, tenemos el vector de 8 de módulo y el vector de 20 de módulo. Bueno, lo que vamos a hacer en primer lugar es descomponerlos, pero de acuerdo a ese eje de plano cartesiano que se encuentra girado. Muy bien, entonces comenzamos primero con el vector de 11 raíz de 2, que es el más sencillo de descomponer. Se descompone así, un vector hacia abajo, claro que sí, vector hacia abajo, y luego un vector más o menos hacia abajo, pero dirigido hacia el sentido del vector original.
Así es como vamos a descomponer entonces este vector que estamos viendo acá. Perfecto. Bueno, el triángulo notable que se forma es de 45, 90 y 45, ¿correcto? Claro, entonces, como esto de acá es 11 raíz de 2, que es la hipotenusa, este sería 11 y 11. Ese es el triángulo notable de K raíz de 2. Correcto. Muy bien, entonces esto sería 11 y esto sería 11. Muy bien, perfecto. Ahora, lo que vamos a observar acá sería lo siguiente. Este vector de 20 unidades lo vamos a descomponer también de la siguiente manera. Como esto es 53, esto sería 37, correcto. Muy bien, se va a descomponer así. Saldría desde la colita del vector original, más o menos hacia abajo, correcto, la siguiente componente, y la siguiente componente iría hacia el vector original, hacia la puntita del vector original, formando un ángulo de 90 grados entre esos vectores. 37, 90 y 53. Muy bien. Triángulo notable también, ¿no? 3, 4 y 5. Claro, este de acá es 4, este de acá es 3 y este de acá es 5. 5 por cuánto te da 20? 5 por 4. Entonces esto es 3 por 4 y esto es 4 por 4. O sea, 16. Correcto. Muy bien. Ahora el siguiente paso va a ser simplemente sumar y restar aquellos vectores que están en la misma dirección o en direcciones contrarias. Bueno, acá tenemos, por ejemplo, 11 hacia abajo y 16 hacia abajo. Entonces, ¿cuánto me daría, profesor, todo eso? Allá, 11 más 16 sería 27. Muy bien, 27 entonces en esta dirección. ¿Correcto o no correcto? ¿Qué dices? Correcto, muy bien. Ahora tenemos para acá 12, esto es 12, para acá 8, que sería en total 20, y 11 en sentido contrario, que se restaría. O sea, 20 menos 11 te daría 9, pero 9 para allá. Muy bien, tenemos entonces para allá 9, en forma perpendicular, lógico, ¿no? Correcto. Entonces, profe, ¿qué vamos a hacer acá? Bueno, esto de acá es muy sencillo. Ángulo de 90 grados y el vector que cierra la figura representaría el vector resultante, correcto. Este sería el vector resultante. Profe, ¿cómo lo hallamos? Mediante el teorema de Pitágoras. Pero como ambos son múltiplos de 9, sacarle novena. Novena y novena. Trabajamos con 1 porque le hemos sacado novena. Y acá trabajamos con 3. Porque te vuelvo a recalcar que le hemos sacado novena. Al final se le tiene que devolver eso. Muy bien, diremos entonces teorema de Pitágoras, cuadrado de la hipotenusa, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. 3 al cuadrado más 1 al cuadrado. Acá sale 9 y el otro sale 1. La suma sale 10. Entonces R vale raíz de 10. Pero como le habíamos sacado novena, tienes que devolverle su novena. Y esa sería la respuesta de nuestro problemita. Obviamente la clave es la C de cerdito. Muy bien, fácil. Muy bien, en el siguiente ejercicio nos dice, halle la dirección del vector resultante. Acá tenemos 3 vectores en los cuales vamos a determinar no solo la resultante, sino nos están pidiendo la dirección, o sea, el ángulo que forma la resultante con el eje de las abscisas o el eje X o eje horizontal. Muy bien, entonces el paso a seguir es, en primer lugar, vamos a descomponer nosotros a ese vector, o sea, al vector de 30 unidades. Lo descomponemos en un vector hacia la derecha y otro vector dirigido hacia arriba. Claro, así es. Muy bien. Bueno, vectores perpendiculares en sus componentes, 37, 90 y 53. Profe, ¿cómo son sus componentes? Muy sencillo. El triángulo de 3, 4 y 5. A 37 se le pone 3, a 53, 4 y la hipotenusa sería 5. Pero 5 por cuánto? 5 multiplicado por 6 para que te dé 30. O sea que acá sería 5 por 6, entonces esto es 4 por 6 y esto es 3 por 6. Correcto, muy bien.
Ahora el siguiente paso sería operar aquellos vectores que están en la misma dirección y en direcciones contrarias. Por ejemplo, tenemos acá nosotros 4 por 6, 24 y acá tenemos 12 y ambos están en direcciones contrarias, entonces se van a restar. Profe, ¿cuánto tenemos entonces? Tendríamos 24 menos 12, 12 hacia la derecha. Muy bien, correcto. Ahora tenemos acá 18 hacia arriba y 6 hacia abajo. Hacia arriba y hacia abajo también se van a tener que restar esos dos vectores. Profe, ¿cuánto tenemos? 18 menos 6, 12. 12 también dirigido hacia arriba. Perfecto. Entonces, eso quiere decir que la resultante estaría de esta manera. Sería desde el primer vector uniendo hasta el último vector. Este es el vector resultante. Pero lo que a ti te están pidiendo es la dirección de la resultante, o sea, el ángulo que forma con la horizontal. Pero si te das cuenta, sus dos componentes de la resultante son iguales, K, K. Entonces se trata de un triángulo de, claro, triángulo de 45 grados, donde sus catetos miden lo mismo. O sea, quiere decir que teta vale 45 grados por triángulos notables. Correcto. La clave, la C de cerdito. Muy bien. Fácil y sencillo. Correcto. Muy bien. Así que ya sabes cómo tienes que operar esta parte, ¿no? Tienes que saber cómo relacionar los triángulos rectángulos notables para poder determinar la resultante, ¿correcto? Y así hallar la dirección de ese vector. Por eso que la clave sale la C. Muy bien, vamos a desarrollar entonces el siguiente ejercicio en el cual nos están pidiendo determinar el módulo de la resultante. Tenemos acá tres vectores, como lo estás observando, y acá un ángulo dato de 45 grados. Entonces vamos a aprovechar eso porque gracias a eso ya podemos tener nosotros el módulo del vector que está en el medio. Valdría 2 centímetros, correcto. Ahora, los siguientes vectores, lo que nosotros vamos a hacer es descomponerlos en una forma adecuada para poder determinar cada una de las componentes. O sea, vamos a descomponer ese vector, el cual nos daría un vector horizontal hacia la derecha, claro que sí, y un vector vertical hacia abajo. Muy bien. Ahora, ¿cuánto valdrían cada uno de ellos? Bueno, este que va hacia la izquierda valdría 2. Y este que va hacia abajo valdría 2 también. Correcto. Ya tenemos entonces los módulos de las componentes de ese vector. Muy bien. Ahora vamos a descomponer este vector que está apuntando hacia la derecha. Sería una componente dirigida hacia la derecha, claro que sí, y una componente hacia abajo. Muy bien, así es. Muy bien, profe, ¿cuánto valen esas componentes? Bueno, hacia la derecha sería 5 y hacia abajo sería el mismo módulo que eso, o sea 2. Correcto. Muy bien, ahora sí, vamos a proceder a operar todos esos vectores que nos están dando de datos. Tenemos acá 2 hacia la izquierda y 5 hacia la derecha. Se van a proceder a restar esos dos vectores. 5 menos 2 tendríamos 3 hacia la derecha. Muy bien, así es. Correcto. Y luego vamos a tener 2 hacia abajo, 2 hacia abajo y 2 hacia abajo. O sea, en total tenemos 6 hacia abajo. Muy bien, así, en forma consecutiva. Correcto. Muy bien. Y por último diremos entonces nosotros que la resultante de esos dos vectores que son perpendiculares sería comenzando del primer vector y terminando en el último vector. Esta es la resultante. Y lo vamos a guiar en forma pitagórica. Pero como ambos son múltiplos de 3, le sacamos tercia 1 y tercia 2. Y trabajamos solamente con eso. Solo vamos a trabajar con 1 y con 2. Entonces diremos el cuadrado de la resultante es igual al cuadrado de 1 más el cuadrado de 2. Bueno, acá sería 1 más 4, 5. R valdría raíz cuadrada de 5. Pero como le hemos sacado tercia, multiplicamos por 3
para poder reemplazar su valor. O sea, la resultante sería 3 raíz de 5. La clave, la E de enanito, claro que sí.